Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar Pérez. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de estos versículos, a través de estos capítulos, a través de estas escrituras, como es el Antiguo Testamento que estamos disfrutando este año, que es un testamento de los varios que tiene Cristo. Uno es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, también tenemos el Libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo. Así que estamos estudiando el Antiguo, el más Antiguo Testamento, que viene a ser el Antiguo Testamento. Es un placer para mí estar con ustedes, el poder compartir cada semana. Como saben, el objetivo no es solamente brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas, algunos versículos que puedan ayudarles en sus vidas, para que puedan tener un panorama más completo de la clase, que puedan llegar, puedan disfrutar sus clases dominicales, sobre todo si son alumnos, si son maestros y si son maestros de seminarios también que les puedan ayudar. Como saben, estamos estudiando lo que es del 22 de junio al 28 de junio, terminamos el mes de junio y estamos estudiando este libro porque hay nuevos suscriptores, obviamente que siempre cada semana se suscriben y es bueno saberlo, indicarle que estamos estudiando lo que es el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ellos dan el cronograma, la Iglesia da un cronograma para seguir un orden. Estudiamos todo el Antiguo Testamento en este año, 2026, sin embargo, no podemos, por tiempo, obviamente, no podemos coger todos los versículos o todos los capítulos. No podemos coger, no podemos estudiarlo, no podemos leerlo, no podemos analizarlo, porque obviamente nos tomaría mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces existe un cronograma para ello. El cronograma para esta semana es 2 de Samuel, capítulo 11 y 12, Primera de Reyes, otro libro que es capítulo 3, del 6 al 9, y el capítulo 11. Asimismo dice ahí en el título una clase extra. ¿Por qué? Porque ustedes saben que esta es una clase ya repetida que le dimos hace 4 años. Por lo tanto, en la parte inferior pueden visitar las clases que están hace 4 años. Así que, bienvenido, gracias por ello. Empezaremos la clase para que ustedes puedan disfrutarlo, esperando que les agrade y les guste y puedan tener un panorama más completo. Esta semana veremos lo que el manual pone, que es escucha tú en los cielos su oración. Interesante capítulo, interesante título que pone el manual, escucha tú en los cielos su oración, ¿verdad? Y ahí vemos pues un sacerdote, obviamente con lo que es está en el templo, ¿verdad? Haciendo una oración. Así que eso veremos el día de hoy en la clase y lo vamos a disfrutar, de verdad, porque está hermosa, a mí me encanta. Como siempre hay muchas historias por aprender, muchas cosas por ver, por analizarlo y sobre todo traerlo a estos tiempos, que ese es el objetivo. Traer a estos tiempos las escrituras para que de esa manera, obviamente, podamos aprenderlo y sobre todo ponerlo en práctica, porque las escrituras si se convierten solamente en historia, que ese no es el objetivo de la clase, poder tener historia, sino analizarlo para nuestras vidas, para nosotros. Algo más, muchas gracias, agradezco a los que siempre, de verdad, comentan, le dan la manito hacia arriba, se suscriben y dejan sus comentarios muy hermosos. Gracias, hermano, porque esto me ha ayudado en mi vida. Voy a analizar más mi vida. Ese es el objetivo. El objetivo de la clase es eso. No es que la clase sea hermosa y bonita. No. La clase es que te llegue al alma, al corazón, al espíritu. Y puedas vivificar tu espíritu. Puedas buscar ese pedacito que te falta de fe. Porque somos hombres de fe, personas de fe. Al decir hombres me refiero a hombres y mujeres. Somos mujeres de fe, hombres de fe, personas que buscan la fe, que quiere que crezca su fe. Y si esta clase te ayuda, un poquito aunque sea, yo me doy por contento. Y eso es lo que leo en los comentarios. Sí, hermano, lo estoy analizando, hermano, me gusta, hermano, de verdad que lo he puesto a pensar. Wow, para mí es un gran aplauso, un gran abrazo fraterno de que obviamente se cumple un objetivo. Ok, así que no dudes en comentar, que para mí llena eso y es más que un pago. Asimismo, como saben también, a algunos no les agrada que yo comente que tengo otras redes, pero déjame mencionarlo brevemente, no me demoro ni unos segundos. Existen otras redes que son TikTok, el Facebook también y Instagram, que todos se llaman El Poder de la Enseñanza, y muchos suscriptores lo están haciendo. Y de verdad que es un placer para mí. ¿Por qué? Porque ahí ponemos versículos del Antiguo Testamento que estamos poniendo, que te pueden ayudar.
versículos con una pequeña enseñanza, ponemos historias, ponemos algunos consejos, ponemos algunas frases motivacionales, algunas escrituras o frases de las autoridades generales de la última conferencia o de conferencias pasadas, de tal manera que lo puedas ver y suscribirte y te va a llegar siempre cuando estás mirando tus redes sociales y de esa manera pues puedas fortalecer tu espíritu. O sea, por todos lados estamos, también estamos en YouTube. Al suscribirte y visitas así esos shorts, esos videos cortos, te van a salir también porque podemos videos cortos que siempre son de todas las redes. Así que estás cordialmente invitado y puedes comentar o puedes darle, ahí son los corazoncitos, la manito hacia arriba, como gustes, de verdad. Para mí es un placer y es un gusto. Gracias por ello. Así que vamos a empezar las clases. O la clase, ¿por qué? La clase es una sola. La cual el día de hoy veremos que antes de entrar, ¿okay? La introducción es que antes de entrar directamente a la clase, imaginemos el momento histórico, porque es bueno conocer un poco la historia. En la imagen puedes ver varias partes. Lo ves a Saúl, lo ves a Goliat, lo ves a David, y obviamente al rey David, lo ves al joven David peleando con Goliat. Ves un templo y ves al rey David. Te cuento un poco la historia. Israel ya no está en los días de los jueces, ya pasó eso. Ya no es aquel pueblo dividido o débil o confundido, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora Israel tiene un rey. Primero fue Saúl, después vino David. Y con David Israel llegó a un momento muy especial. David no fue un hombre perfecto, es verdad, pero fue un hombre que amó a Dios. Fue pastor, fue guerrero, adorador y al final se convirtió en rey. Fue el joven que enfrentó a Goliat, el hombre que escribió salmos, el rey que deseó traer el arca del convenio a Jerusalén, porque no había un templo todavía. Es más, veremos que él quiere construir un templo, pero se le prohíbe porque se le dice que su hijo es el que construirá el templo. Ahora, la Biblia, que es el Antiguo Testamento, las Escrituras, no esconde las heridas de sus héroes tampoco. Sí, porque si lo vemos como un héroe a David, también debemos saber que tuvo heridas. Y eso es algo muy importante. Estoy poniendo como así como un héroe, también sus heridas o sus derrotas o sus caídas. Las escrituras no maquillan a David. No dice como fue rey, bueno, pues no vamos a hablar de los pecados de David. No, no dice eso las escrituras. No dice como fue escogido por Dios, no mostremos su caída. Eso no dice. Al contrario, la Biblia nos muestra algo muy profundo. Un hombre puede haber caminado con Dios, puede haber vencido gigantes, puede haber cantado salmos, y aún así, si se descuida, su corazón puede caer. Algo parecido a nosotros. Ahora, después de David, viene Salomón, su hijo. Salomón empieza de una manera bella, hermosa. Él es joven, se siente pequeño, sabe que no puede gobernar al pueblo de Dios con su propia inteligencia, y entonces le pide al Señor algo impresionante. No pide riquezas, no pide larga vida, no pide fama, no pide poder, pide sabiduría. Pero la vida de Salomón también nos deja una advertencia. No basta empezar bien, porque empezó bien Salomón. No basta recibir sabiduría, como nos encantaría. No basta construir el templo. No basta haber tenido experiencias espirituales poderosas. Si el corazón en algún momento se divide, se fracciona, se rompe, si el corazón deja de velar, si el corazón se entrega poco a poco a otros amores, puede terminar, si es así, lejos de Dios. Por eso el título de esta clase, el título en general, es Del corazón caído al corazón dividido. Sí, mi amigo, vamos a ver cómo se divide el corazón. Obviamente, un corazón dividido por Salomón. Porque David nos enseña qué pasa cuando el corazón cae. Claro, se cae por las cosas que él comete, que ya lo veremos. Y Salomón nos enseña qué pasa cuando el corazón se divide. Y la pregunta central de esta clase es, ¿qué pasa cuando el corazón se aparta de Dios? Y la pregunta es, ¿cómo responde Él? ¿Qué pasa cuando el corazón se aparta de Dios? ¿Y cómo responde Dios? Vamos a verlo en esta clase.
Empezaremos con el punto número 1 que llamaremos la caída de David. Y para ello, obviamente, se centra lo que es en Segunda de Samuel, capítulo 11. La primera escena de esta clase nos lleva a un lugar muy peligroso, no al campo de batalla, sino al palacio donde estaba el rey David. Eso ya nos enseña algo. A veces, las caídas más grandes, mi hermano, no empiezan en lugares oscuros. A veces empiezan en lugares cómodos. A veces no empiezan con una gran rebelión, sino con una pequeña negligencia espiritual. Y nosotros muchas veces somos negligentes espirituales. Para ello, en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1, vemos que era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Ese detalle parece pequeño, pero espiritualmente es inmenso, es grande, es enorme. David estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con el corazón descuidado. Y entonces viene la cadena del pecado. Primero miró, luego deseó y después tomó, para después ocultar. Eso lo vemos en los siguientes versículos, que son los versículos del 2 al 4 del capítulo 11 de 2 de Samuel. David vio desde la azotea a Betsabé, una mujer casada, una mujer con un esposo, una mujer que tenía el esposo en la guerra. Y David preguntó por ella, la mandó traer y pecó con ella. Este momento es muy fuerte porque nos muestra que el pecado rara vez entra de golpe. Muchas veces toca la puerta lentamente. Primero se presenta como una mirada, después como un pensamiento quizás, luego como una justificación, después también como una decisión y finalmente es una cadena. Sí, el pecado es una cadena. David no cayó porque no conocía a Dios. Claro que lo conocía. David cayó porque dejó de vigilar su corazón. Y esa enseñanza, nos habla a nosotros. Porque muchas veces uno piensa, no, a mí no me va a pasar nunca. Yo ya tengo tiempo en la iglesia, hermano. Yo ya conozco las escrituras. Yo ya he servido. He tenido varios llamamientos. Yo ya he enseñado, he sido maestro. Yo ya he vencido batallas. Yo estoy bien recorrido de batallas. David también había vencido batallas. David venció a Goliat, pero en este capítulo la batalla más grande no la venció. No venció su propio deseo. Y a veces ese es el gigante más peligroso, el que no está frente a nosotros con una espada, sino dentro de nosotros, en silencio. Luego David intenta cubrir su pecado. Manda llamar a Urías, esposo de Betsabé, trata de manipular la situación, pero Urías, que no era israelita de nacimiento, sino hitita, muestra más integridad que el rey de Israel en ese momento. ¿Por qué? Porque Urías no quiso ir a su casa mientras sus compañeros estaban en batalla. Y aquí hay una ironía muy dolorosa. David, el rey ungido, está actuando con engaño. Urías, el soldado extranjero, está actuando con lealtad, cuando debe ser al contrario. Pero a veces sucede. Y a veces juzgamos al que no es miembro, cuando los mismos miembros que somos nosotros, quizás estamos en pecado. En este caso, David todavía comete algo horrible. En los siguientes versículos, David escribe una carta, sí, él escribe una carta, para que pongan a Urías en lo más peligroso de la batalla, y luego se aparten de él para que muera. Esos son los versículos del 14 al 17 del capítulo 11. Qué fuerte, ¿verdad? Qué mal, David. David no solo pecó con Betsabé. David ahora está tratando de tapar su pecado con otro pecado más grave. Porque el pecado escondido siempre exige más oscuridad para mantenerse escondido, obviamente.
Uno miente para cubrir una mala decisión, luego manipula para cubrir la mentira, luego lastima a otros para proteger su imagen. Y cuando se da cuenta, ya no solo cayó, está arrastrando a otros con su caída. El capítulo termina, este capítulo 11, triste, de Samuel, capítulo 11, de Segunda de Samuel, termina con una frase que debería estremecernos, en el versículo 27. Dice que aquello que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La gente quizá no sabía todo. El pueblo quizá seguía viendo a David como un rey. El palacio quizá seguía funcionando. La corona seguía en su cabeza. Pero Dios lo vio. Y esta es la primera enseñanza que aprendemos. Puedes esconder algo de las personas, pero nunca del Señor. Y eso no debe llevarnos solo al miedo, debe llevarnos a la humildad. Porque si Dios ve el pecado escondido, también ve la herida escondida. Si Dios ve la caída, también ve el corazón que necesita ser rescatado. Si Dios ve lo que hicimos, también sabe entonces cómo llamarnos de regreso. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, pasamos al punto número 2, que llamaremos la voz que despierta. Y eso está al siguiente capítulo, en el segundo de Samuel, capítulo 12. Ojo, hago aclaración que yo trato de hablar un poco más rápido, me refiero no a hablar en esta forma de hablar, sino en la clase trato de darlo más rápido porque espero que ya hayas leído los capítulos y de esa manera nos podamos desenvolver mejor la clase. Siempre recomiendo que primero leas o sepas de qué trata para que me puedas seguir al ritmo, porque estoy haciendo como una clase express, más rápida. La clase de hace 4 años es un poco más lenta, de tal manera que doy un poco más de detalles, pero esta clase trato de hacerlo más rápida para poder tener un panorama más completo y más rápido y lo puedas recordar más para tu clase. Ese es el objetivo, así que te invito a que puedas leer antes porque de repente estoy hablando y no me estás entendiendo. Ahora, seguimos en 2 Samuel capítulo 12, que vemos que después de la caída viene la misericordia de Dios en una forma que no siempre pues, nos gusta. La confrontación, eso no nos agrada y es por eso que llamamos la voz que despierta. Sí, parece que estaba dormido el rey. Despierta un David que supuestamente está dormido por el pecado y para ello Dios, Jehová, envía un profeta, al profeta Natán. Y Natán no llega gritando de frente, hey, tú, David, tú eres culpable. No, porque obviamente esto lo podían matar. Es verdad que era el profeta, pero se estaba dirigiendo a un rey, por lo que primero le cuenta una historia. Es muy elegante, ¿eh? Natán también fue muy inteligente. Le contó una historia. Había un hombre rico con muchas ovejas y había un hombre pobre que tenía una sola corderita. La cuidaba, la amaba, era como parte de su familia, pero el hombre rico, en vez de tomar de sus muchas ovejas, tomó la única corderita del pobre. David escucha la historia y se enciende de indignación. Interesante, ¿eh? Mira el corazón de David. Ahí sí, o sea, y así es el ser humano. O sea, David se enoja porque a ese pobre hombre le quitaron una corderita. Estás hablando de animales. Sí, pero la gente se indignó. En este caso David se indigna por un animal. Y sin embargo, por un animalito. Que no digo que está bien. Simplemente digo por un animalito en comparación a la persona. No se indignó con lo que estaba haciendo. Lo mató a Urías. Imagínate. Mandó a matar al hombre, al esposo de una mujer, por estar con su esposa. Sin embargo, él se preocupa por las corderitas. Así es el ser humano. El ser humano a veces ama a los animales. Y está muy bien. Pero no puedes amar más al animal que a la persona. Eso es indignante. No, hermano, es que usted no sabe que es parte de mi familia. No te voy a discutir. Si te consideras como un animalito, pues como una mascota, ¿verdad? Porque lo consideras parte de tu familia, pues toda tu familia serán animales, ¿no? No sé. En fin, yo en eso no me quiero meter. Pero no puedes amar más a un animal que a una persona. No se puede, no. La persona está arriba. El animal es un ser inferior.
Yo tengo que amar más al ser humano que a un animal. Así sea mi mascota preferida y qué sé yo, mi perro, mi gato, lo que fuese, mi pez, lo que fuese. Igualito que David. Si quieres ser como David, allá tú. Mira lo que dice. David se indigna con la historia que le cuenta por una corderita. Sin embargo, pues el hombre mató. ¿Ah? Mató. Y entonces Natán le dice. ¿Por qué? Porque David le dice que ese hombre merece castigo, le dice. Natán le dice una de las frases más fuertes de toda la Biblia. Sí, la apunta y le dicen, versículo 7 de segunda de Samuel capítulo 12. Tú eres aquel hombre. Qué momento tan poderoso. A veces uno no puede ver el pecado de otros, o quizás a veces uno puede ver el pecado de otros con mucha claridad, porque para eso somos buenos, para juzgar, pero no podemos ver el nuestro. A veces uno se indigna por la injusticia ajena, pero justifica la propia. A veces uno predica verdad hacia afuera, pero necesita que Dios nos hable hacia adentro. Natán, el profeta, no fue enviado para destruir a David. No, no, eso tampoco. Fue enviado para despertarlo. ¡Ey! Reacciona, no puedes amar a la corderita donde tú quieres hacer justicia, no puedes amarlo más y has matado a un hombre. Estás dormido, ¿qué te pasa? Estás sonámbulo, David. ¡Ey! Levántate. Y esta es una enseñanza muy profunda. Dios confronta porque todavía nos ama. Cuando Dios nos muestra nuestro pecado, no lo hace para humillarnos, sin propósito. Lo hace para salvarnos de seguir caminando hacia la destrucción. La confrontación de Dios duele, pero es una medicina. Y David le responde con una frase sencilla pero profunda y honesta. Reacciona David. Y en el versículo 13 dice bien claro, pequé contra Jehová. Por fin despertó. Sí, así lo dice David. Pequé contra Jehová. Ahora, veamos un poco más de David. ¿Qué haría ante eso? Él no se excusa. Lo bueno, ¿eh? Lo bueno de David. Él no se excusa. No dice fue un mal momento o todos fallan. No culpa a Betsabé, no lo culpa la presión del reino, el estrés. No culpa a Joab. Joab es el general del ejército que obedeció la orden. Sí, pero él me obedeció la orden de dejar solo a Urías para que lo maten. No, no, él no culpa. No culpa la soledad. Ay, estaba solo, ¿verdad? Porque ahora muchos sufren de soledad, pues. No, él dice en el versículo 13, pequé contra Jehová. Eso, mi hermano, es mucho, es bastante. Ese es el inicio del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento no empieza cuando yo justifico mi pecado. Empieza cuando dejo de defenderlo. Y Natán le responde que Jehová ha remitido su pecado, es decir, ha perdonado. Que él, por la ley mosaica, merecía morir. Pero le dice, no morirás. Pero también le enuncia, eso sí, consecuencias. Esto es muy importante. El perdón de Dios es real. Pero eso no significa que las consecuencias desaparezcan automáticamente y en eso muchos de nosotros no entendemos el perdón de Dios. Dios perdona, Dios restaura, Dios limpia, pero el pecado deja heridas. El pecado rompe confianza, afecta a familias, trae dolor. En este caso, de esa unión de David con Betsabé, tienen un hijo y el niño fallece. Y el dolor es grande para David. Va entendiendo que es un ser humano. Es verdad, el niño nace y muere. Sí, pero vale más que la corderita. Y lo entiende ya David. Se siente terrible. El dolor es muy grande para David. Y aún así, en medio de esa historia quebrada, también aparece la luz. Pasado esto, después David y Betsabé tienen un hijo llamado Salomón, dice 2 Samuel capítulo 12, versículo 24. David consoló a Betsabé. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, y Jehová lo amó. Esto es impresionante. Salomón nace de una historia que empezó mal, pero Dios muestra que la gracia puede trabajar aún donde hubo vergüenza.
Esto no justifica el pecado de David, pero sí revela la misericordia de Dios. El pecado destruye. El arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Entonces, ¿qué aprendemos? Que tu pecado puede haber escrito un capítulo doloroso en tu vida. Pero si te vuelves a Dios, no se tiene que escribir el final de tu historia. No, porque no hay final. ¿No ves que Dios ha perdonado tu pecado? David cayó. David fue confrontado, reconoció y fue perdonado. David vivió consecuencias, pero Dios no terminó tampoco con David. Y tampoco ha terminado con una persona que se arrepiente de verdad. Siempre hay nuevos comienzos. Eso no indica que David fue perdonado total, porque hay muerte, hay traición. Sí, sufrió las consecuencias, pero todo, ¿cómo perdonas a alguien que ha matado a alguien inocente? Eso tendrá que verlo David con Jehová. Muchos dicen que nunca será perdonado. Muchos dicen que él descendió hasta lo más profundo buscando el perdón. Yo no puedo juzgar porque las escrituras no lo dicen, pero de que se arrepintió, él buscó el arrepentimiento. Ahora, pasamos al tercer punto, donde vemos que un hijo pide un corazón, pide corazón. Pasamos de David a Salomón. Salomón llega al trono con una historia enorme detrás de él. Es hijo de nada más y nada menos que de David. Él hereda un reino, hereda promesas, hereda también una responsabilidad inmensa, era su mejor apogeo del reino de Israel. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, Dios se le aparece en sueños y le dice en el versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¿Tú te imaginas escuchar eso? Y que venga de los cielos, que una voz divina te diga eso. Esa pregunta revela el corazón de la persona. Muchas veces no conocemos realmente nuestro corazón hasta que se nos da la oportunidad de pedir algo. Si Dios te dijera hoy, pide lo que quieras, ¿qué pedirías? ¿Dinero? ¿Éxito? ¿Reconocimiento? ¿Venganza? ¿Seguridad? ¿Comodidad? ¿Que todos vean que tenías razón? Salomón pudo haber pedido muchas cosas, pero su respuesta muestra humildad. En el versículo 7, Salomón dice que es joven y que no sabe cómo entrar ni salir. Esa frase para mí es hermosa. Porque un rey que dice no sé está más cerca de la sabiduría que un rey que se cree saberlo todo. La verdadera grandeza no empieza con apariencia de fuerza, empieza con humildad delante de Dios. Luego Salomón pide algo muy especial. En el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón no pidió solo inteligencia, pidió corazón entendido. Eso es muy importante, porque hay personas inteligentes que no tienen corazón. Hay personas preparadas que no tienen discernimiento espiritual. Hay personas con talento que no saben tratar a las personas, a los espíritus, a las almas. Hay personas con conocimiento que no saben obedecer. Salomón pidió un corazón capaz de discernir y Dios se agradó de su petición. Ojalá que tratemos de imitar esos pedidos. Ahora, avanzando en los siguientes versículos, los versículos 11 y 12, lo vemos que Dios le dice que por no haber pedido larga vida, riquezas ni la vida de sus enemigos, le daría pues un corazón sabio y entendido. Esta parte de verdad que es muy bonita porque nos enseña que Dios se agrada cuando nuestras peticiones no están centradas solo en nuestro ego. Salomón no le dijo hazme famoso, no le dijo hazme más grande que todos, que nadie me contradiga, sino dice dame sabiduría para servir. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. La sabiduría verdadera no se pide para lucirse, se pide para servir mejor.
Para eso uno pide sabiduría. Los padres necesitan sabiduría y las madres necesitan sabiduría. ¿Y para qué? Para poder servir a sus hijos, a su familia. Los líderes necesitan sabiduría y los maestros también necesitan sabiduría. Los jóvenes necesitan sabiduría. Las personas heridas necesitan sabiduría para no tomar decisiones desde el dolor. Y quizás hoy hay una buena oración que debería ser: Señor, dame un corazón entendido. No solamente una mente rápida, no solo palabras bonitas, no solo fuerza para ganar discusiones. Dame un corazón que pueda discernir. Dame un corazón que sepa obedecer. Dame un corazón que no se pierda cuando reciba bendiciones. Porque aquí comienza el contraste de Salomón. Empezó pidiendo corazón, pero más adelante su corazón se va a dividir. Se dividiría. Sí, una vez más te lo digo, su corazón se dividiría. Se va a dividir. Y eso nos lleva al siguiente punto, al cuarto, que llamaremos la casa para Jehová. Salomón recibe sabiduría y una de las obras más grandes de su reinado fue la construcción del templo. Había llegado el momento de que Israel sea conocido en el mundo y Salomón lo haría a través del templo a Jehová. El templo no era simplemente un edificio bonito, no era un monumento para la fama de Salomón, no era solo una obra arquitectónica, el templo representaba algo profundo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso ya era conocido, pero ahora ese Dios de Israel tendría un templo. David había deseado construirlo, como les dije, pero no le fue permitido. Salomón fue quien lo llevó a cabo. En Primera de Reyes capítulos 6 y 7 vemos detalles de la construcción: piedras, cedro, oro, medidas, cámaras, columnas, utensilios. Puede parecer una lista técnica, pero espiritualmente nos enseña algo. Las cosas de Dios merecen reverencia, orden y santidad. Eso lo vimos en Primera de Reyes, o lo vemos, Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7. La casa fue edificada con piedras preparadas antes de traerlas, de manera que no se oyó martillo, ni hacha, ni instrumento de hierro mientras se edificaba. Este versículo es muy simbólico, ¿eh? Las piedras eran preparadas antes de ser colocadas. Y así trabaja Dios muchas veces con nosotros. Antes de ponernos en ciertos lugares, Dios nos prepara en secreto. Antes de usarnos públicamente, nos trabaja en silencio. Antes de colocarnos donde Él quiere, nos corta, nos pule, nos da forma. A veces uno quiere aparecer ya en el templo, pero no quiere pasar por la cantera, es decir, donde se forma la piedra. Y la cantera es ese lugar donde Dios trabaja el carácter de la persona. La cantera puede ser una prueba, una espera, por ejemplo. Una corrección, puede ser una temporada donde nadie te ve, pero Dios te está formando. El templo se veía glorioso, pero las piedras fueron preparadas antes. Y muchas veces una vida espiritual sólida se construye igual, en secreto, con obediencia silenciosa. Luego Dios le habla a Salomón durante la reconstrucción. ¿Y qué le dice? Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículos del 12 al 13. Dios le dice que si anda en sus estatutos y guarda sus mandamientos, Él habitará en medio de los hijos de Israel y no abandonará a su pueblo. Esto nos enseña algo muy importante. Dios no estaba interesado solamente en un templo hermoso. Estaba interesado en un pueblo obediente, que eso es lo importante. Porque se puede tener un edificio bello, pero no se puede tener una presencia de Dios. Se puede tener religión y no tener corazón, es decir, todos no se amen. Se puede tener apariencia espiritual y no ser obedientes. Se puede construir algo para Dios, pero vivir lejos de Dios. Y eso debe hacernos pensar. Nosotros también podemos construir cosas. Una construcción,
lo podemos hacer. Pero lo más importante de construir es la reputación, el llamamiento, la familia. Claro, eso nosotros lo podemos hacer. Una clase, un servicio. Pero la pregunta no es eso. La pregunta no es qué estoy construyendo. La pregunta es con qué corazón lo estoy construyendo. Con qué corazón estoy construyendo mi reputación, mi llamamiento, mi familia, mi canal de YouTube, la clase. Sí, hermano, yo también soy youtuber, yo también tengo mi página ahí. ¿Sí? ¿Qué estás construyendo ahí? ¿Estás dando algún mensaje? ¿Qué mensaje das? ¿Con qué corazón lo estás construyendo? Porque Dios no habita en lo que impresiona al hombre. Dios se complace en el corazón humilde y obediente. He ahí una gran diferencia. Llegamos al quinto punto y para ello veremos Primera de Reyes capítulo 8. La gloria llenó la casa. Sí, había llegado el momento de inaugurar o de dedicar lo que era el templo. Llegamos a uno de los momentos más hermosos, que es la dedicación del templo. El arca del convenio es llevada al lugar santísimo, los sacerdotes ministran, el pueblo está reunido, Salomón ora y entonces ocurre algo impresionante. En Primera de Reyes capítulo 8 versículos del 10 al 11 vemos que cuando los sacerdotes salieron del santuario, una nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Sí, así como lo escuchas, había llenado la casa de Jehová. Qué escena tan poderosa. El templo estaba terminado, pero lo más importante no era el oro, no eran las columnas, no eran las piedras, no era la arquitectura, no era el prestigio del rey. Lo más importante era que la presencia de Jehová. Porque un templo sin presencia es solo un edificio. Y una vida sin la presencia de Dios puede verse bonita por fuera, pero vacía por dentro. La gloria llenó la casa. Y esto nos lleva a una pregunta personal. ¿Está Dios llenando mi casa? ¿Está Dios llenando mi corazón, mi alma y mi espíritu? ¿Está Dios llenando lo que estoy construyendo? ¿O mi casa solamente es física? Quiero tener la hermosa casa. Algo físico. ¿O quieres tener, aunque sea, tu casa pequeñita, sencilla, pero con la presencia de Dios? ¿O solamente estás tratando de que todo se vea bien? Luego, Salomón dice algo muy profundo. Y lo dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón entiende algo. Dios no cabe en un templo. El templo era sagrado, pero Dios era más grande que el templo. Y eso es muy importante. A veces nosotros tratamos de encerrar a Dios en nuestras formas, en nuestros horarios, en nuestras ideas, en nuestras costumbres, expectativas también. Pero Dios es más grande. No lo contienen los cielos, no lo contiene un edificio, una tradición, nuestra comprensión limitada. No, eso no lo contiene a Dios. Aún así, aunque Dios es tan grande, escucha la oración sincera. Eso es lo hermoso. El Dios que no cabe en los cielos sí se inclina a escuchar a un corazón quebrantado. Luego Salomón ora por el pueblo, ora por el perdón, ora por misericordia, ora para que cuando el pueblo peque y vuelva su rostro al Señor, Dios escuche. Y al final de su oración dice algo que puede ser el corazón de esta clase. Y eso lo dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 57 al 58. Salomón pide que Jehová esté con ellos, que no los deje ni los desampare, y que incline sus corazones hacia Él para andar en sus caminos. La frase clave de estos versículos es: incline nuestro corazón hacia Él, dice el versículo 58.
Porque ese es el problema central de toda la clase, el corazón. David cayó por un corazón descuidado. David fue restaurado cuando su corazón fue quebrantado. Salomón pidió un corazón entendido. El templo fue construido para recordar la presencia de Dios. Pero el pueblo necesitaba que Dios inclinara su corazón hacia él. Y nosotros también. La oración no debería ser solamente Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, abre puertas. También deberíamos orar diciendo, Señor, inclina mi corazón hacia ti. Porque mi corazón se distrae mucho. Mi corazón se endurece. Sí, pues, es duro. Mi corazón se cansa. Mi corazón se va detrás de cosas que no salvan, de cosas materiales, por ejemplo. Me encantan las cosas materiales. Señor, ayúdame a despojarme de eso. Inclina mi corazón hacia ti. Ahora, llegamos al punto número 6, que llamaremos la advertencia del pacto. Y eso lo vamos a ver en Primera de Reyes capítulo 9. Después de la gloria viene la advertencia. ¿Ok? Todo estaba hermoso y bello, el templo pues con su mayor poder, pero viene la advertencia. Debemos saber que las experiencias espirituales no eliminan la necesidad de obediencia. Ya que porque tú tienes una experiencia espiritual no quiere decir que ya no vas a ser obediente. Puedo yo tener muchísimas experiencias espirituales, pero tengo que continuar obedeciendo. Eso es para todos. Dios se aparece a Salomón después de la dedicación del templo y le habla claramente en los versículos del 4 al 5 que están marcados. Dios le dice a Salomón que si anda delante de él, como anduvo David, con integridad de corazón y rectitud, guardando sus mandamientos, Jehová afirmará el trono de su reino. Pero luego viene la otra parte, en los siguientes versículos. Es decir, le dice, hey, todos ustedes van a seguir, tus hijos, tus nietos, bisnietos. Pero pues no se aparten y yo te voy a bendecir. Sería hermoso y bello saber eso. Pero nosotros que ya conocemos la historia vemos que eso no fue así, no lo cumplieron. Por lo tanto, Dios no permaneció con los hijos de Salomón. Ahora, vamos a ver ello en los versículos del 6 al 9. Si Salomón o sus hijos se apartan, sirven a otros dioses y los adoran. Israel sería cortado de la tierra y el templo mismo sería echado de delante de Dios. Esto es muy fuerte, muy duro. El templo era bello, pero no era un amuleto tampoco. La gloria había llenado la casa, pero eso no significaba que podían vivir como quisieran. El pacto traía bendición, pero también responsabilidad. Entonces, ¿qué aprendemos? Que las bendiciones de ayer no reemplazan la obediencia de hoy. Uno puede decir, yo tuve una experiencia espiritual, hermano, poderosa. Yo sentí a Dios. Yo serví en la misión, yo fui bendecido, yo enseñé, yo lloré en una oración, yo vi la mano del Señor. Todo eso puede ser real. No discuto. Está bien, puede ser. Pero la pregunta es, ¿cómo está mi corazón el día de hoy? Porque una experiencia pasada de hace un día, hace una semana, un año, es pasada ya la experiencia, no garantiza fidelidad presente. Salomón había visto la gloria de Dios, había recibido sabiduría, había edificado el templo, había orado con profundidad. Pero Dios le advierte, no te apartes, le dice el versículo 6. Y esa advertencia no era porque Dios quería asustarlo, era porque Dios sabía el peligro del corazón humano. El corazón puede acostumbrarse a lo sagrado. Sí, así como lo escuchas. El corazón también puede acostumbrarse a lo sagrado. Puede acostumbrarse al templo, puede acostumbrarse a la oración, al servicio, a hablar de Dios, sin caminar cerca de Dios. Por eso, la advertencia de Primera de Reyes, capítulo 9, debe tocar nuestro corazón, nuestro espíritu. No basta con haber empezado bien. No basta
Perdón. No basta con haber recibido luz. No basta con haber construido algo hermoso. Hay que permanecer, hay que continuar. La fidelidad no se demuestra solo en el inicio, se demuestra en el camino. En el camino es donde se demuestra y el camino es largo, mi amigo. Toma tiempo. Llegamos al punto número 7. Primera de Reyes, capítulo 11. El corazón dividido. El tiempo avanza, y no de la clase, sino de la vida de Salomón. Y la historia nos dice que llegamos al momento más triste de la vida de Salomón. El hombre que pidió sabiduría termina tomando decisiones necias. El hombre que construyó el templo termina permitiendo altares a dioses falsos. El hombre que oró para que el corazón del pueblo fuera inclinado hacia Dios termina con su propio corazón desviado. Y eso lo vemos en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Esa frase es dolorosa. Su corazón no era perfecto con Jehová. No dice que Salomón perdió inteligencia, no dice que perdió capacidad administrativa, no dice que dejó de ser famoso o de tener riquezas. Dice que su corazón se desvió. Ese fue el problema. Y aquí hay la enseñanza. El mayor peligro de Salomón no fue la falta de sabiduría, sino la falta de fidelidad. Y eso es grave, porque puedes saber mucho y obedecer poco. Puedes tener luz y caminar hacia la sombra. Puedes conocer el camino y desviarte, mi hermano. Puedes enseñar verdades que tú mismo estás dejando de vivir. Sí, dejando de vivir. Y puedes seguir enseñando. En Primera de Reyes capítulo 11, versículos del 9 al 11, lo dice. Jehová se enojó contra Salomón porque su corazón se había apartado de Jehová, quien se le había aparecido 2 veces y le había mandado que no siguiera a otros dioses. Esto es serio. Dios no estaba hablando con alguien que nunca supo. No hablaba con alguien que nunca recibió luz. Salomón había recibido revelación, sabiduría, advertencia y presencia. Pero el corazón dividido puede apagar incluso las memorias más sagradas. Un corazón dividido es un corazón confundido. Y aquí debemos hablar con mucho cuidado, pero con mucha claridad. Las alianzas equivocadas apartaron el corazón de Salomón. Eso lo hizo. Al casarse con varias mujeres de diferentes religiones, obviamente para tener paz, para hacer unión política de los países, que se lleven bien, yo me doy, yo te doy, tú me das, yo te doy oro, tú me das maderas, etcétera, ese intercambio político, eso fue a la larga la perdición de Salomón. Una concesión, luego otra, un altar permitido, una relación que parecía conveniente, una obediencia negociada, una pequeña excepción, y al final el corazón ya no estaba entero delante de Dios como nos pide Dios. Esto nos dice mucho a nosotros. ¿Qué cosas están dividiendo, mi amigo, tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? No necesariamente serán altares de piedra, a veces son ambiciones, por ejemplo. A veces el orgullo, una relación que nos aleja de Dios, una herida que no queremos soltar, el deseo de agradar a todos antes que a Dios, la búsqueda de reconocimiento, el resentimiento. A veces la comodidad nos aparta de Dios por buscar ser cómodos, una bonita casa, unas bonitas cosas, todo lo que queremos tener dentro de la casa. Y eso cuesta, nos aparta de Dios. El pecado secreto también. Uno puede seguir funcionando por fuera, pero estar dividido por dentro. Salomón nos enseña una advertencia que deberíamos decir con fuerza. No basta empezar con sabiduría, hay que terminar con fidelidad. Eso es vital. Estos videos o enseñanzas no salvan, sino que lo que salva es la fidelidad a Dios, mi amigo. Porque la vida espiritual no se mide solo por cómo comenzaste. También importa cómo permaneces.
David cayó, pero volvió quebrantado. Salomón empezó humilde, pero terminó dividido. Y esa comparación es terrible. David nos muestra que una caída no tiene que ser el final si hay arrepentimiento, pues. Salomón nos muestra que un buen comienzo no garantiza un buen final si el corazón se divide como el de él. En su vejez, Salomón llega a tener un corazón dividido. Así termina la clase, del corazón caído al corazón dividido. Entonces, ahora al terminar, vemos todo lo aprendido. Un corazón puede caer, ser restaurado, recibir sabiduría y aún así desviarse si deja de velar. Dios mira el corazón, confronta con amor y llama a una fidelidad completa. Ahora, quiero que pensemos en los dos corazones de esta clase. David con un corazón caído por lo que cometió y Salomón un corazón dividido en su vejez. David cayó profundamente, pero cuando Dios lo confrontó, David reconoció su pecado. Salomón empezó con humildad, pidió sabiduría, construyó el templo, vio la gloria, escuchó advertencias, pero con el tiempo permitió que su corazón se fuera detrás de otros dioses. Entonces la pregunta no es solamente ¿he caído alguna vez? La pregunta es ¿qué hago yo cuando Dios me llama de regreso? Porque a todos nos llama. Ahora, tampoco es solamente empecé bien. La pregunta es ¿sigo siendo fiel ahora? ¿Cuántos años conozco el Evangelio y sigo siendo fiel? Porque algunos de nosotros necesitamos hoy arrepentirnos como David y otros necesitamos despertar antes de terminar como Salomón. Algunos necesitan decir, Señor, pequé contra ti. Otros necesitan decir, Señor, mi corazón se está dividiendo. Otros necesitan orar, Señor, dame un corazón entendido, pero también dame un corazón fiel. Porque no queremos solo sabiduría para hablar, y eso quizás piden muchos. Pero queremos fidelidad para vivir esto. Es vital para nuestras vidas y salvación. No queremos solo construir algo bonito para Dios. Queremos que Dios habite en lo que construimos. No queremos solo que la gloria llene una casa. Queremos que la presencia de Dios llene nuestro corazón. No queremos solo empezar bien. Queremos terminar fieles, que eso es lo importante. Tal vez hoy esta clase te encuentre en uno de estos lugares, mi amigo. Quizás estás como David, cargando algo que has tratado de esconder, algo que nadie ve, algo que te pesa, algo que sabes que no está bien. Hoy el Señor no te muestra para destruirte, te lo muestra para tratar tu regreso a Él. Quizás estás como Salomón al principio, necesitando sabiduría, sintiéndote pequeño porque vas a empezar algo importante, la universidad, un nuevo trabajo, estás iniciándote la vida como padre, como madre, en una relación, recién te has casado quizás, o en una relación ya quizás al final de tu vida, has perdido un familiar, has perdido un ser querido, has perdido a tu pareja, ya estás viviendo la viudez, los últimos años de tu vida y quieres saber cómo vivir. Porque eso es la vida. El Señor siempre quiere que vuelvas, quiere tu regreso. Quizás estás como Salomón al principio necesitando sabiduría, sintiéndote pequeño, diciendo, Señor, no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hacer? Pedir un corazón entendido. Pide sabiduría, pide discernimiento. O quizás estás como Salomón al final, funcionando por fuera, pero dividido por dentro. Y si ese eres tú, mi hermano, vuelve hoy. Vuelve al redil, vuelve al Señor. No dejes que tu corazón se acostumbre a vivir a medias. No dejes que tus bendiciones te hagan olvidar al Dios que te las dio. No dejes que lo que construiste para Dios termine ocupando el lugar de Dios. Porque Dios no busca solamente templos hermosos, busca corazones enteros. Hoy vimos 7 momentos de la historia. 1, la caída de David, donde vimos un corazón descuidado que abrió la puerta al pecado. El 2, vimos la voz que despierta, cuando Natán visita a David. Dios lo envió a Natán no para destruir a David, sino para confrontarlo y traerlo al arrepentimiento. Tercero, un hijo pide corazón.
Salomón pidió sabiduría, porque entendió que no podía gobernar al pueblo de Dios sin Dios. Cuarto, la casa para Jehová. El templo nos enseña reverencia, orden y preparación espiritual. No dejemos de ir. 5. La gloria llenó la casa. Sí, vemos que la gloria de Dios llenó su casa, su templo. La presencia de Dios era más importante que la belleza del edificio. 6. La advertencia del pacto. La bendición estaba unida a la obediencia. Y el último punto que vimos es el corazón dividido. Salomón empezó con sabiduría, pero terminó apartado porque su corazón dejó de ser completamente del Señor. Sí, el Señor, mi amigo, te pide tu corazón completo, una dedicación completa, una dependencia de Él. Y con esto nos quedamos. Dios mira el corazón, confronta con amor, restaura el arrepentido y da sabiduría al humilde. Pero también nos llama a permanecer fieles hasta el fin. Y la oración final podría ser esta. Sí, una oración que yo pongo como ejemplo, que tú la puedes, obviamente, darla de corazón, decirlo en tus interiores, cuando tú haces tus oraciones. Señor, si mi corazón ha caído, levántame. Si mi corazón se ha endurecido, despiértame. Si mi corazón está dividido, vuélvelo a ti. Dame un corazón entendido, pero sobre todo, dame un corazón fiel. Que no solo empiece bien, sino que permanezca contigo hasta el final. Que esta clase, mi amigo, fortalezca tu fe y te haga continuar el camino en el Salvador. Hemos tenido hermosas historias de David, de Salomón, y conocer lo más profundo, sus vidas. ¿Para qué? ¿Para disfrutar de lo que pasaron? No, mi amigo. ¿O envidiarlos? No. El objetivo de las escrituras es aprender para que nosotros veamos que si estamos pasando igual, podemos mejorar. Si estamos mejor, podemos seguir siendo fieles. Tenemos una hermosa semana que viene para poder poner en práctica esto. Que tengas una hermosa semana. Cristo vive, mi amigo. Tu corazón siempre puede volver a Él. Si tu corazón está caído, si tu corazón está dividido, Cristo te espera. En el nombre de Jesucristo te espero la próxima semana. Gracias por acompañarme.